¡No te dejes agarrar! ¡No te dejes agarrar! Get on your stomach! Get on your stomach! En una redada federal de película, 44 personas, incluidos 2 miembros del Tren de Aragua, fueron capturadas en Hawái. Una operación contundente que encendió todas las alarmas en uno de los lugares más seguros del país. Los últimos arrestos en Hawái son un indicador de hasta dónde ha logrado expandirse esta organización, instalando operaciones en lugares que les permiten aprovecharse de la población y del sistema para seguir creciendo y ejecutar actividades criminales. El Tren de Aragua, como se ha venido notando, ha tenido repercusión internacional. Por eso es que es una organización internacional. Es el mismo nivel que tiene ahorita el Cartel de los Soles. Las detenciones sacudieron a todos, autoridades, residentes y una comunidad acostumbrada a recibir turistas, no una megabanda venezolana perseguida internacionalmente. Solo arrestar o deportar no mitiga la amenaza, porque nadie está rindiendo cuentas por las actividades criminales de esta organización. Hawái, uno de los 50 estados de Estados Unidos, único insular y extracontinental, un paraíso de casi 500,000 de habitantes, convirtiéndose en territorio del Tren de Aragua, la banda señalada como organización terrorista. En la lejana isla de Hawái, Estados Unidos ejecuta una orden federal que destapa lo impensado: identificar si los detenidos son miembros del Tren de Aragua y cómo lograron ingresar. Yasmín Velasco tiene la historia. En Hawái, la operación incluyó allanamientos en viviendas y un comercio en Kapaa, Kalaleo y Lihue. Participaron la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Al operar en más lugares, generan más dinero. Y mientras más dinero producen, más poderosos se vuelven. Por eso, dice la policía, debe enfocarse en las finanzas. ¿A dónde va el dinero y cómo evitar que sigan generándolo? De los 2 sospechosos del Tren de Aragua arrestados en Hawái, sin rostros, sin identidades, surge una pregunta que hela la sangre. ¿Estarán conectados con Yurwin Salazar, el venezolano de 23 años acusado de asesinar a un policía jubilado en Florida? No fianza en el cargo de invasión de morada a mano armada. O con alias La Barbie o La Flaca, detenida en Texas por un crimen marcado por la violencia, con la utilización de sus propios hijos como herramientas. La que quiere, quiere, mi amor, y la que no, bueno, que se eche agua, bello. Rainel Martínez, oficial de la Fuerza Aérea Venezolana. Entonces, ¿tú crees que esas cosas que están pasando por qué? Están pasando porque tienen un líder en el Cartel de los Soles y tienen un líder en el Tren de Aragua. Y Estados Unidos dijo, ya basta. La tensión crece. Aún así le pregunto, ¿el Tren de Aragua llegó a Hawái? No solamente llegó con el fentanilo, no solamente llegó con la no solamente llegó con la no solamente llegó con el trato de blancas, con la gente que la desaparece y aparece por otros lados. Conversamos con el ex agente del FBI, Scott Curtis, quien ostenta el récord de liderar el mayor operativo contra el crimen organizado en un solo día en Estados Unidos. El Tren de Aragua busca el camino de menos resistencia, zonas con poca supervisión policial o escasa diligencia oficial. Allí pueden instalarse, operar y crecer. Según Curtis, el Tren de Aragua en Hawái repite el mismo patrón que en otros estados: aprovecharse de migrantes vulnerables, y aquí viene lo más alarmante:
Hawái es su ruta perfecta. Fuentes locales confirmaron que los detenidos trabajaban en una empresa de limpieza que recientemente resolvió una demanda por salarios y horas. Esto levantó sospechas de violaciones migratorias. Según expertos, la estructura operaba así: contratación ilegal, pasos irregulares y horas excesivas, traslados frecuentes y turnos sin registro. Empresa como pantalla para ocultar movimientos. Esto tiene un objetivo claro. El Tren de Aragua era un elemento del cartel de los soles para desestabilizar ¿quién? A Occidente, a los Estados Unidos. Guilty or not guilty? Not guilty. Ellos van a querer establecer su propia red, comunicarse, coordinar actividades y conectarse con otros grupos en Estados Unidos. Por eso la policía debe verlos como una organización criminal nacional, igual que en su momento se vio a la mafia italiana, rusa o balcánica, que llegaron a Estados Unidos en los últimos 75 o 100 años y establecieron bases para aprovechar oportunidades y perpetrar actividades criminales. ¿Qué indicadores buscan el FBI y el ejército para identificar a miembros del Tren de Aragua? Estamos limitados porque no tenemos cooperación con el gobierno venezolano. No existe inteligencia ni colaboración policial o militar para saber quiénes son estos individuos o confirmar si están asociados con el Tren de Aragua. Y eso nos perjudica. Right to the ground, right to the ground, right to the ground. La comunidad de Kauai observa entre alarmas, apoyos y dudas. Es la primera vez que escuchamos que se presente alguna prueba de esta afirmación de crimen en Hawái en una corte de audiencia pública. Para mí, pensar que podría haber pandilleros viviendo al otro lado de la calle es obviamente muy preocupante, pero sabía que eran trabajadores temporales que iban y venían porque a veces veo los autobuses. Los recogía para ir a trabajar, pero nunca he tenido ninguna interacción negativa con ellos. Hay muchas personas que quizás no sean del Tren de Aragua, es cierto, y yo estoy de acuerdo con que eso debe ser revisado, pero tenemos que estar claros que es verdad, las operaciones del Tren de Aragua en Estados Unidos han sido terribles, igual como en otros países. El Tren de Aragua llegó a Hawái, ya opera en Estados Unidos y lo más grave, esto apenas empieza. Luis Salazar. ¿Qué país vienes? Venezuela. ¿Para dónde vas aquí en los Estados Unidos? ¿Dónde? Texas.